Que yo creo que fisiológicamente somos mucho más críticos con el sonido que con la visión. Hay otros casos en los que no se reestructura la escena y te buscas las habichuelas, que eso también pasa. Que el sonido para mí no es ni más ni menos que la imagen, pero me gustaría que se lo tomase como tal, ¿no? O sea, es todo bastante importante como para dejarlo un poco a merced de la casuística que pueda haber ese día, pues. Y que si pasa desapercibido el sonido en una peli, no me parece que hayas hecho un buen trabajo. Haremos 1000 millones de mierdas de las que no quieras ni siquiera sacarlas en YouTube porque no quieres olvidarte de ese pasado. Background Podcast con Pablo Cortés. Muy buenas, os doy la bienvenida a Background Podcast. Yo soy Pablo Cortés y hoy tenemos con nosotros a un invitado del sector audiovisual que, sin ser actor, ha sido 3 veces candidato a nominaciones de Goya por Lady of, La realidad en pedazos y Libélulas, y recientemente ganó el premio a Mejor Diseño de Sonido del Eastern Europe Film Fest por Balas y Katanas. Músico, productor y sonidista, mi querido amigo Pablo Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bastante nervioso, la verdad, para engañarnos. Ayer cómo estoy. Sí, yo creo que es el primer podcast que grabo como invitado, entonces... Cositas. Nice. Cositas. Bueno, tú relájate. Van a ser preguntas fáciles, gracias a Dios te las vas a saber todas. Vale. Perfecto. Empezamos bien. Vamos a empezar hablando de algo que se ha repetido ya en los anteriores podcasts, que es de la importancia del trabajo en equipo en nuestro sector. Ya que si falla una sola de las patas del equipo, el proyecto no funciona. Uh-huh. Y esto concierne mucho al mundo del sonido. Creo que sí que es importante que todos estemos focus en sacar el mejor partido de nuestro área, pero es verdad que a veces que nos lo pone más fácil y otras veces nos lo pone más difícil. Claro, ¿no? Y luego teniendo en cuenta cosas como... A ver, la gente no suele pensar en ello o no suele tener en cuenta que hay un detalle clarísimo, que es que cuando te ponen un vídeo, por ejemplo, en YouTube, con malísima calidad de imagen, pero que se oye bien, lo vas a ver, es visible, pero si se ve en 4K y se escucha de culo, lo quitas porque te chirría muchísimo. Total. Es cierto que yo creo que fisiológicamente somos mucho más críticos con el sonido que con la visión. Con la visión podemos cortar el flujo de información con los párpados, en plan cerramos los párpados y dejamos de ver. Pero con el sonido escuchamos todo el rato, incluso aunque intentes tapar los oídos, sigues escuchando. Entonces esto nos hace que seamos mucho más críticos a la hora de diferenciar si un proyecto, por ejemplo, si es lo que decías tú, si rasca el foco en un plano visual, el ojo puede interpretarlo como algo que no está tan mal. Ahora, si la banda sonora hay un cambio entre el plano y el contraplano, por ejemplo, pues ya te saca. Sí. O por lo menos nota el espectador o la espectadora que algo está pasando. Y sabiendo todo esto, la última vez que hablábamos me contabas las dificultades u obstáculos que se tienen como sonidista en los proyectos, ya sea por introducir al sonidista demasiado tarde en el proyecto o por la desinformación. Total. ¿Qué tiene? Normalmente nos suelen contratar 2 semanas o 1 semana antes del proyecto. O por lo menos esa ha sido la experiencia que yo he tenido desde 8 años que llevo dedicándome a esto. Me interesa que me cuentes el por qué es tan complicado que os introduzcan tan tarde. O sea, ¿cuál es la importancia de que estéis desde el principio? Principalmente es poder desglosar el guión con tiempo, poder ponernos en situaciones de cómo se va a grabar una secuencia determinada para poder ver qué dificultades puede haber y trabajarlas o por lo menos pensarlas. Y luego también el introducirnos previamente es para precisamente que las localizaciones estén pautadas también por el sonidista y no solamente por el área de dirección y de dirección de fotografía, que es normalmente como suele surgir. Claro, porque más pasa que cuando, esto también lo hablábamos, cuando te llega un guión es muy normal ver Marta, 25 años, está en su habitación, es de noche y está triste. Y empieza la escena, pero no hay ningún tipo de detalle de diseño. Eso es. Yo, por ejemplo, diferencio mucho y me doy cuenta de cuando un guionista o una guionista ha trabajado y ha escrito teniendo en cuenta el sonido. Me he encontrado con pocos guiones que han sido así,
pero me he encontrado con alguno. Lo que tú decías es súper común saber en qué área del día o en qué momento del día estamos, porque es de día, es de tarde, está atardeciendo, los colores son anaranjados, es otoño, tal, pero no se describe ni se utilizan muchos adjetivos para el sonido, que me parece bien importante. Entonces, desde el momento de la creación, si ya creamos sobre un plano visual, ya estamos corrompiendo un poco a que el audio vaya en función de lo que ha pensado el área de lo visual, ¿no? Sin embargo, si se crea y se escribe teniendo en cuenta tanto el audio como la foto, pues es cierto que el resultado será más rico. O eso creo yo, claro. Claro, y que tiene mucha importancia a nivel escénico. O sea, no es lo mismo que el personaje esté en su cuarto en silencio a que se oiga de fondo una ambulancia o un coche de policía, ya te está diciendo en qué tipo de barrio está. Total. O que se oiga la lavadora y las hojas de otoño crujiendo, también te está... Total. O sea, a nivel narrativo es importante, pero también es verdad que has estado en producciones, por ejemplo, me contabas en Slasher, que ahí fue lo contrario. Eso es. En Slasher, por ejemplo, tuve la suerte de trabajar con Alex García, que también había trabajado con él en Balas y Katanas. Y el proyecto nos llegó y creo que fue en marzo o en abril, a través de Alberto y de Iván. Alberto es el director de la película. Y joder, dio gusto porque era un proyecto que se grababa en agosto y tuvimos desde abril hasta agosto reuniones quincenales donde nosotros íbamos avanzando con el desglose del guión, íbamos planteando las dudas que considerábamos, poníamos también unos límites porque nosotros disponíamos de un equipo X y había secuencias que a lo mejor, tal y como estaban planteadas en guión, iban a ser complejas de grabar. Entonces queríamos saber muy bien cómo tenía el director pensado ese escenario para ver si es viable con el equipo que teníamos o si teníamos que alquilar más. Entonces, paralelamente al desglose del guión que hacíamos nosotros, el director Alberto hacía el storyboard, que luego nos pasaba y ya nos centraba mucho más a qué valores de plano íbamos a tener, qué cercanía íbamos a tener a los actores, si vamos a necesitar inalámbricos o si ese plano en concreto, en función de la apertura, pues sí vamos a poder tirarlo solamente con pértiga, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, fue un trabajo muy cómodo, no tuvimos ningún percance durante el rodaje, fue un mes de rodaje muy intenso, con una ola de calor. O sea, nunca ha habido en España una ola de calor tan grande como la que tuvimos ahí y fue todo rodado, la verdad. Claro, es que te ahorras muchos inconvenientes. Total. O sea, ya sabiendo si vas a rodar en interior o en exterior, ya sabes qué equipo tienes que llevar, ya que varía, me contaste, y que muchas veces tienen ideas en la cabeza de cómo se va a grabar una escena y al no tener en cuenta el audio, hace que haya que reestructurar la escena entera. Total. Se pierda tiempo para que se pueda grabar correctamente. Y es en el mejor de los casos. Claro. Hay otros casos en los que no se reestructura la escena y te buscas las habichuelas, que eso también pasa. Pero esto me lleva de manera inevitable a la importancia narrativa del sonido. Sí. Lo que primero que te voy a decir es que el sonido para mí no es ni más ni menos que la imagen, pero me gustaría que se lo tomase como tal, ¿no? O sea, joder, pues la importancia del sonido es importante desde el momento en el que ya no solamente desde que se escribe, sino desde que se empieza a preproducir, desde que se empieza a localizar, desde en todos los momentos, porque es muy importante el silencio. Es muy importante un susurro, es muy importante cómo suena una habitación, es muy importante un tono de voz, un timbre, es todo bastante importante como para dejarlo un poco a merced de la casuística que pueda haber ese día. Pues no te voy a decir que prohíbas el espacio aéreo y que no pase un avión, porque eso es complicadísimo, ¿no? Pero no me localices al lado de Torrejón de Ardoz. Claro. Por ejemplo. ¿Qué me ha pasado también? Claro. Dicen también que el mejor sonido es el que pasa desapercibido. Esto también lo he escuchado yo más veces. Pienso que el mejor sonido directo puede ser el que pasa desapercibido, pero el sonido en sí que tú ves de una película no es solamente el sonido directo. O sea, entra también luego la postproducción de sonido, la banda sonora, los artistas Foley que puedan hacer magia con los utensilios. Entonces, no estoy del todo de acuerdo si te enfocas al sonido, el diseño sonoro final de un proyecto. Creo que si el diseño sonoro final de un proyecto te pasa desapercibido, no es un buen diseño sonoro. Ahora, si hablamos de sonido directo única y exclusivamente, si tú a la hora de ver el montaje todo va fluido y no notas ningún cambio,
ningún cambio entre plano y plano, o te has currado un wild track que lo pones de fondo y te pone todo mucho más homogéneo, etcétera. ¿Qué es un wild track? Que lo pueda... Un wild track es cómo suena ese espacio, ya sea interior o exterior, en el silencio del set. Esto es importante. No es el silencio sepulcral, sino es el silencio con 15 personas de pie, con 5 baterías cargándose en el cargador de baterías, con una cámara que está en motor o que está por lo menos encendida. O sea, eso genera un ruido X, entonces es ese sonido. Se graba normalmente pues, un par de minutos para ponerlo de fondo en la secuencia y así que cuando hay plano contra plano, pues que sea todo mucho más homogéneo. Pues eso, que si te enfocas al sonido directo sí puede ser que sea real esa afirmación. Ahora, el diseño sonoro en general me parece que es mucho más que el sonido directo y que si pasa desapercibido el sonido en una peli, no me parece que hayas hecho un buen trabajo. Y ya si hablamos de bandas sonoras ni te cuento. Claro, joder. Es que las bandas sonoras si pasan desapercibidas, no estoy de acuerdo. Sabiendo la importancia del sonido en las producciones y tu extensa experiencia en el sector, ¿qué consejos darías para mejorar tanto las dinámicas como los resultados? Pues depende de a quién vaya dirigido el consejo. Daré 3. ¿Vale? Así muy randommente, pero si eres actor o actriz y estás escuchando este podcast y te ponen un micrófono inalámbrico, no te lo quites tú. Okay. O sea, es bastante simple, pero es que es material bastante sensible. Muchas veces aplicamos adhesivos o accesorios que pueden caerse del micrófono y es pues eso, es mejor que vaya el sonidista a quitártelo. Aunque tú de tu buena fe y tu buena voluntad digas, ya me lo he quitado para ahorrar tiempo. Claro. Ya, pues yo prefiero gastarme 2 minutos míos y que no se pierda nada a que de repente, o que no se fastidie nada a que tal. Pero bueno, os lo agradezco. Yo personalmente cuando lo hacéis con buen ánimo. Luego, si eres productor o productora, intentar incorporar al sonidista antes en tus producciones para que no pase lo que suele pasar. Y luego también me parece importante ya no solo incorporarle, sino que la opinión del sonidista o de la sonidista pese y tenga la misma importancia que la que pueda tener el departamento de fotografía. ¿A qué te refieres con eso? Por ejemplo, ¿a las tomas? Sí, aunque eso va más... ¿A que se repita una toma, por ejemplo? Eso quizás se lo diría más a alguien que fuese director o directora. Okay. Pero bueno, como productor al final tú eres una persona que ha formado ese equipo. Entonces, si tienes esa conciencia y transmites al equipo que contratas esa intención, yo creo que todo el mundo trabajaría en ese sentido y remaría a favor de eso. Y luego lo que tú comentabas sobre la repetición de tomas y tal, pues sí, el director o la directora que tuviese más en cuenta si un sonidista dice que la toma hay que repetirla, por lo que fuese, que se repita. Hay veces que es más complicado de lo que parece porque a lo mejor ha sido impecable en cuanto a acting o en cuanto a foco, pero en cuanto a sonido no y pasamos a la siguiente, ¿no? Entonces es importante que si alguien de sonido, que muchas veces, y más cuando estamos empezando, nos cuesta decir hay que repetir cuando todo el mundo está contentísimo con la toma, somos los primeros que, tenemos que decir que tenemos que tomarla otra vez o tirarla otra vez porque me ha saturado una parte del texto, por ejemplo. Claro. Entonces es como complicado tener a todo el mundo en contra porque, madre mía, para todos los equipos eran difíciles, pero cuando rasca el foco o cuando algo de arte falla o cuando pues se tira sin poner más miramientos. Entonces en ese sentido pues molaría. Y si eres director o directora y te ponen unos cascos en el combo, póntelos. ¿El combo es? El combo es la pantalla normalmente que está fuera del set o a lo mejor dentro del mismo set pero alejado para que vea lo que se está rodando, tanto el departamento de dirección como clientes si estamos hablando de publicidad o lo que sea. Entonces eso, si hay cascos ahí, póntelos porque dice mucho de ti si también tienes en cuenta cómo se está sonando. Vale, ok. Bueno, creo que son consejos bastante razonables. Son consejos, la verdad. O sea, son bastante razonables. Vale, vamos a hacer una pausita. Vale. Y ahora a la vuelta seguimos hablando. Súper. De otros ámbitos del sonido. ¿Vale? Chan. Si aprecias este contenido, me ayudarías enormemente a seguir si usas estos 15 segundos para suscribirte y darle a like. Y te recuerdo que cualquier duda, incógnita, recomendación es bienvenidísima en los comentarios. Así que besitos de fresa y a seguir disfrutando.
Bueno, volvemos de la pausa. Ya ha quedado claro que Pablo pilota bastante de sonido, tiene experiencia y ahora la pregunta es ¿de dónde la sacas? ¿Cómo empiezas? ¿Qué se estudia para hacer sonido? Yo siempre he estado relacionado con el mundo del sonido, es decir, porque mi familia, la mayor parte de mi familia por parte de madre somos músicos. Mi madre era cantante, entonces yo desde los 12 años ya estaba montando escenarios con cables, con XLRs, con mesas de mezclas. Entonces, de alguna forma, luego también me subía a los escenarios con el saxofón y necesitaba saber de sonido porque cuando iba a los conciertos pues necesitaba saber qué es lo que necesitaba yo y qué es lo que tenía que pedirle al técnico que estaba en la sala. Entonces eso fue lo que me motivó a estudiar sonido, una FP de sonido en el José Luis García, que está en Alcobendas. Ahí estudié la FP superior de sonido y estudiando me di cuenta y entendí qué es lo que hacía también otros compañeros de producción, que también me parecía interesante, y fue por eso por lo que también luego estudié otra FP de producción en el mismo espacio, en el mismo sitio. Vale, o sea, ya tienes los estudios. Uh-huh. ¿Cómo empiezas? Porque esa es la pregunta de todo el mundo. ¿Cómo empiezo? Sí. Y de ahí, ¿dónde buscas, dónde encuentras y cómo te mueves? A mí lo que me ha funcionado desde el principio ha sido hacer. Y cuando no tienes para hacer, pensar en qué hacer. ¿Te lo inventas? Sí, te lo inventas, tío. O sea, empecé comprándome un equipo muy chiquitito, que si, por ejemplo, hay alguien que quiera dedicarse al mundo del sonido, pues le puedo decir que yo empecé con un Rode VideoMic puesto en una pértiga de 90 euros y con una Zoom H1. Eso fue mi primer equipo. Okay. Con ese equipo, que no es una inversión muy, muy grande, ya puedes defenderte un poco, aunque sea en proyectos audiovisuales. Entonces ya es entrar en un montón de cortometrajes, de proyectos que veas que la gente pueda necesitar sonido directo, ofrecerte, si no te han preguntado ellos, ofrecerte. Porque yo creo que haciendo desde la inexperiencia cometes fallos. No pasa nada por cometer fallos. El problema vendría en si los repites, ¿no? Haciendo es como conoces a un montón de gente también. En cada proyecto conoces a 20 personas nuevas. Esas 20 personas nuevas luego siguen haciendo cosas, te siguen llamando. Y yo creo que si eres resolutivo y eres una persona que sea fácil de trabajar contigo, pues es fácil que te vuelvan a llamar. Sí, o sea, es la idea, ¿no? O sea, acumular experiencia para saber cómo solventar los problemas que puedan surgir, que es lo que van a necesitar precisamente en proyectos más grandes, en producciones grandes. Eso es lo que luego vas a valer. El saber que el sonido, en mi caso, por ejemplo, va a estar bien cuidado, por lo menos si hay algún problema o complejidad, pues no es lo mismo tener una persona que lleva X años dedicándose al sector que 3 meses. Pero bueno, hay proyectos para todas las etapas, esto también es importante. No pensemos que con nada más salir de la carrera o de la FP vamos a hacer una película que nos vamos a comer el mundo. Haremos 1000 millones de mierdas de las que no quieras ni siquiera sacarlas en YouTube porque no quieres olvidarte de ese pasado, pero es lo que, gracias a esos proyectos, son los que generas el conocimiento para que a día de hoy pues puedas hacer cosas mejor. Y luego voy a romper una lanza a favor de empezar con proyectos. Y claro que muchas veces está la preocupación de decir, es que cuando haga esto, luego en el futuro lo voy a ver y qué vergüenza o qué tal. Pero yo creo que es lo contrario, o sea, el poder tener un registro, además del ámbito actoral que sea, bueno, del ámbito laboral que sea, tener un registro material visible de dónde empezaste y dónde estás ahora, tiene un valor increíble, o sea, brutal, diría yo. Sí, y sí, yo qué sé, yo por ejemplo grabé un documental en las favelas de Brasil cuando estaba en primero de sonido, o sea, no había terminado ni siquiera, ni me había graduado y ya estaba metiéndome en esos berenjenales. Y ese proyecto, por ejemplo, viene de haberme metido como sonidista en un proyecto totalmente random, donde el jueves se rodaba un viernes, pues el jueves se le había roto la mano al sonidista. Joder. Entonces necesitaban un sonidista, como sea, como fuese, y yo pues lo vi y dije, pues venga, yo no tengo nada de experiencia, pero bueno, antes de que se cancele el rodaje, pues supongo que preferiréis tener a alguien. Entonces fui para allá, ahí conocí a Patricia Fuertes y a Macarena Regueiro, como que estaban como actrices principales, y luego conocí a la productora. Pues la productora fue la que me acabó llevando a Brasil, luego a través de Patricia Fuertes acabé haciendo Lady Off,
O sea, como ese proyecto me abrió un montón de mundo. Entonces al final nunca sabes con quién vas a trabajar, nunca sabes qué mundo te va a abrir cada proyecto. Entonces por eso te digo que lo importante pienso que es hacer todo el rato. De la mano del sonido, aparte, tú tienes 2 proyectos paralelos, que uno es tus redes sociales, que te Productions, en las que no solo hablas de sonido, sino que has generado una comunidad bastante guay, y luego has fundado tu propia productora. Gachiro Films. Sí. Productions empezó de la forma más tonta, que es intentando generar contenido yo y que a la gente pues le pudiese interesar. Y ahora mismo es una red que no hay rodaje al que vaya que alguien no lo conozca, y me enorgullece mucho porque la gente no es en plan de te conozco porque son plastas, sino te conozco porque me dieron el otro día un trabajo, porque accedí a esa oferta laboral que compartiste y de repente estoy en una serie, o de repente no sé. Entonces como que es algo bonito, es algo de lo que me siento muy, muy orgulloso de haber podido sembrar esa semillita. Y luego acabas de rodar este fin de semana, además, un cortometraje nuevo con la productora, con Gachiro Films, Mosquito, que está jodidamente centrado en el sonido. Mosquito. Yo soy fan de producir teniendo en cuenta el sonido. Por lo que sea. No sé por qué. Pero no, sí, de alguna forma Gachiro es una productora que hemos montado con David Rodríguez Losada y con Rubén Ávila. Ellos 2 son guionistas, David también es director, y luego yo entro ahí en la fórmula como productor y como sonidista. Entonces es un tándem bastante interesante porque trabajamos de una forma en la que no nos importa que se metan en nuestra parcela, ¿vale? Okay. O sea, es como yo puedo aportar al guión sin ser guionista, David me puede dar una pauta sobre el sonido que a lo mejor puedo yo incorporar al proyecto. Cada proyecto que intentamos levantar siempre tenemos esas 3 voces que van sumando ideas y que van haciendo el proyecto más grande. Y eso es lo que me gusta también de esta empresa que acabamos de levantar, Mosquito. Pues podría ser un cortometraje centrado básicamente en la trama principal, que es que hay un mosquito en una habitación y uno no puede dormir y la otra tiene que dormir porque el día siguiente madruga. Pero es que el sonido del mosquito, el planificar la cámara con respecto a eso, a ese personaje móvil que es el mosquito y que no sabes dónde está y que de repente aparece y que de repente suena cuando de repente no suena, etcétera, pues da mucho juego. Es interesante jugar con el sonido porque tú ya el espectador ya estás de alguna forma le estás diciendo, mira, el mosquito ya lo has visto pasar, ya sabes lo que suena y se está yendo para allá. A ver qué pasa. ¡Pum! Claro. Se despierta, reacción. Entonces es como me llama mucho la atención cómo lo vamos a postproducir, y de hecho contamos con un estudio de postproducción sonora que ha entrado como coproductora, que se llama La Nave, que están también aquí en Madrid, en Las Rozas, y joder, pues dice mucho de una producción si la coproductora, una de las coproductoras, es un estudio de postproducción de sonido. Sí, no, claro. O sea, sabemos que el sonido va a estar muy bien, impecable. Muy cuidado. Qué bueno. Vale, pues vamos a ir cerrando, pero antes de cerrar, vale, me gusta hacer 5 preguntas rápidas. Venga. ¿Vale? Todavía el concepto de pregunta rápida es como que no se ha entendido muy bien, pero vamos a intentar seguirlo. Rápidas, ¿vale? ¿no? Sí. Pam, pum. Claro, entonces las preguntas, yo te voy a hacer la pregunta y tú me respondes con una frase. ¿Vale? La frase no es escribir la frase en una hoja y poner el punto al final de todo. Vale. Es Venga. una frase. ¿Ok? Primera pregunta. ¿Qué consideras un éxito o un triunfo en la vida? Es que son difíciles. Sí. Bueno, no sé, esta es difícil, pero bueno, venga. Triunfo. Ser feliz con lo que haces me parece un triunfo. Ok. Segunda pregunta. Un cambio que harías en el gremio, en el sector. Más cohesión entre nosotros y nosotras. Ok, vale, me gusta. Tercera pregunta. ¿Con qué director te gustaría trabajar? Almodóvar. Ok, esa ha sido rápida. Es que la tengo clarísimo. Muy bien, esa Almodóvar, rápida. si lo estás viendo, vamos. Esa es rápida. Cuarta pregunta. ¿Cuál es uno de tus sonidos favoritos? Cuenco tibetano. Cuenco tibetano. Sí. Ok. Duermo con ello, me encanta.
abrazado al cuenco tibetano. No, duermo, me lo pongo en Spotify, tío, pongo cuencos tibetanos y me quedo sobao. Sí, te lo juro, me encanta. Vale, y última pregunta. Es un sueño que lucharías por conseguir, que no tiene por qué estar relacionado con el mundo audiovisual. Creo que el sector audiovisual tiene una gran importancia para poder generar contenido que cambie la sociedad. Entonces me gusta formar parte de esta industria e intentaré, siempre que pueda, pues poner mi granito de arena para hacer un mundo mejor. Ok, a través Pero de eso a través del sector, a través del cine, a través de lo que pueda aportar. Ok. No sé si esa es la pregunta. ¿Un sueño que lucharías por conseguir? Es que... Pues cambiar el mundo a un mundo mejor. Vale, sí. O sea, es un sueño continuativo. O sea, es de a pocos que se vaya formando. Claro, eso es. Ok, pues ya está, me sirve. Buenísimo. ¡Vamos! Me encanta, vale, pues hasta aquí la entrevista. Muchas gracias. Me has pillado bebiendo. Ya. No, gracias a ti. Me ha encantado, me gusta que poder contar con gente que no sean solo actores y actrices, que sean gente del sector. Creo que es importante dar visibilidad al sector entero, que hay detrás, que hay delante, que hay al lado y al otro. O sea, muy importante. Muy importante, y me pone muy contento que seas la primera persona, no actor, actriz, que pasa por background. Vamos. La verdad. Pues tío, muchas gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias por escucharnos y por vernos, y estad atentos a redes sociales para poder saber quiénes serán los próximos invitados y poder participar en las preguntas que se les puedan llegar a hacer. Y ya estaría, con esto y un bizcocho, un besito y nos despedimos. Chao. Pues ya está. Ya estaría. Me has puesto el café hirviendo.